La ideología ha penetrado y aún pertenece en la explicación de algunas características específicas femeninas. En principio, la idea de que la psique femenina es innatamente diferente que la psique masculina, seguida casi siempre por la consideración de que la última es superior, es, a nuestro entender, un factor explicativo importante del descuido con que ha tratado hasta épocas recientes la psicología de la mujer. Las pequeñas diferencias biológicas sirvieron de base a grandes diferencias psíquicas. El día de hoy, mujer y sexismo. Comenzamos. El hecho de que las mujeres fueran físicamente más débiles que los hombres parece haberse generalizado a todas las demás características, dando origen a la idea de la debilidad emocional e intelectual. Durante mucho tiempo, afirmábase que tenían menos resistencia a las dificultades ante el dolor, que eran pusilánimes o histéricas. La misma palabra histeria viene del griego úteros, útero. La histeria era una enfermedad clasificada de específicamente femenina, de ahí que el calificativo histérica tenga una connotación peyorativa. La misma aceptación y mantenimiento aún actualmente de los mitos de la masculinidad y la feminidad, cuando se tienen pruebas de la uniformidad de los sexos en características básicas, es un resto de apego a la ideología vigente sobre roles sexuales por parte de la sociedad entera. ¿Por qué mantener un principio masculino y un principio femenino como si fueran esencialmente diferentes, en muchos casos sin tener en cuenta que las diferencias de conducta se deben en todo caso no solo a diferentes principios psicológicos, sino a razones de rol sexual? ¿Por qué no fijarse más en las analogías y menos en las diferencias, y en vez de postular imaginarios fondos psíquicos pasivos, activos, geotrópicos, fototrópicos, fuertes o débiles, intentar modificar el contenido de los roles sexuales y ver qué sucede con las diferencias? Lo que se entiende por psicología de la mujer ha estado lleno de errores, algunos de ellos evidentes hoy. Marañón aceptó la idea falsa de que la mujer alcanza un desarrollo intelectual más bajo. Para explicarlo, presenta una analogía con lo que ocurre en las especies animales. Su hipótesis es la siguiente: puesto que en la generalidad de las especies animales, un ritmo de maduración más lento se relaciona con un mayor desarrollo intelectual, la mujer, que tiene un ritmo de maduración más rápido que el hombre, llegaría a alcanzar un nivel intelectual menor que este. Por una parte, como señala Julia A. Sherman, no es cierto que el ritmo de maduración de la mujer sea más rápido en todos los aspectos, y por otra tampoco es probadamente cierto que la inteligencia de la mujer sea menor, sino que en algunas áreas es inferior. Razonamiento educativo, capacidad analítica y razonamiento abstracto, en otras superior. Razonamiento verbal, comprensión verbal, y en otras diferente. Estilos cognitivos. Por una parte, como señala Julia A. Sherman, no es cierto que el ritmo de maduración de la mujer sea más rápido en todos los aspectos, y por otra tampoco es probadamente cierto que la inteligencia de la mujer sea menor, sino que en algunas áreas es inferior. Razonamiento educativo, capacidad analítica y razonamiento abstracto, en otras superior. Razonamiento verbal, comprensión verbal, y en otras diferente. Estilos cognitivos. En líneas generales, no se puede concluir que haya una diferencia general entre los sexos en inteligencia medida por los test. Por otra parte, lo que miden los test de inteligencia no son rasgos consistentes en universalmente definidos y válidos. No existen tests libres de cultura.
Con la mayor parte de ellos se obtienen puntuaciones medias variables según la clase social de los sujetos, según el medio de vida, según los símbolos culturales que el examinado por el test esté acostumbrado a manejar. En líneas generales, no se puede concluir que haya una diferencia general entre los sexos en inteligencia medida por los test. Por otra parte, lo que miden los test de inteligencia no son rasgos consistentes en universalmente definidos y válidos. No existen tests libres de cultura. Con la mayor parte de ellos se obtienen puntuaciones medias variables según la clase social de los sujetos, según el medio de vida, según los símbolos culturales que el examinado por el test esté acostumbrado a manejar. Los tests de inteligencia se componen de una serie de problemas a los que el sujeto debe dar una solución en un tiempo determinado. La misma definición de la situación problema, su presentación por medio de imágenes, objetos físicos o razonamientos verbales se hace en un contexto cultural del que no hay seguridad de que ambos sexos participen de forma similar, cuantitativa o cualitativamente. Lo mismo ocurre respecto al establecimiento del abanico posible de respuestas aceptables en que se piense a la hora de construir el test. Ciertas imágenes, objetos, razonamientos, símbolos o palabras resultan más familiares para los sujetos masculinos, lo cual parece lógicamente inevitable, dado que la confección de los test ha sido realizada por hombres en su mayor parte. No estamos negando la utilidad de los test de inteligencia. Con ellos se han relativizado las diferencias sexuales supuestamente mucho mayores de lo que realmente son. Con ese conocimiento cada vez mayor de las diferencias reales en capacidades intelectuales entre los sexos que ellos hacen posible, ha sido necesario tener en cuenta otros factores importantes a la hora de explicar la menor participación de la mujer en la ciencia. El coeficiente intelectual muestra una relación estrecha con el nivel ocupacional entre los hombres, pero ninguna entre las mujeres, y la categoría profesional de las mujeres con el mismo CI que los hombres es considerablemente más baja. La idea de que la mujer tiene una mente intuitiva frente al hombre que tiene una mente lógica, con las evidentes connotaciones de superioridad del calificativo lógica, es otra afirmación falsa que ha servido para justificar la no dedicación de la mujer a actividades intelectuales. Sin embargo, la única diferencia que se ha descubierto en el funcionamiento de la mente es en cuanto al estilo cognitivo. Los varones tienen un estilo cognitivo analítico y las mujeres muestran un estilo cognitivo global. Si vemos más allá de la consideración de las capacidades hasta la consideración de la personalidad de la mujer, nos encontramos con la dificultad de afirmar que existe una personalidad propia diferente de la del hombre. El concepto de personalidad es en sí mismo problemático y confuso, ya que se emplee para diferenciar sexos, culturas, razas o cualquier otro tipo de variables, puesto que es un constructo basado en la constatación de diferencias de conducta interindividual que pretendía erigirse en sustrato causal de ellas. La personalidad, según Allport y Cattell, está constituida por predisposiciones básicas de reacción innatas y adquiridas. Actualmente el análisis de predisposiciones básicas ha sido sustituida por el de factores o variables de personalidad, consideradas unas veces con valor disposicional, otras un valor meramente clasificatorio, pero en ningún caso con facultad de producir, sino solo de modular respuestas conductuales. Los inventarios de personalidad se convierten en perfiles basados en la constatación de secuencias de conducta fácilmente observable, como la ansiedad, las ensoñaciones y las emociones,
que tienen cierto valor predictivo, pero tampoco solucionan satisfactoriamente el problema de la definición de personalidad. Así pues, parece exageradamente simplista decir que existen claras diferencias de personalidad entre hombres y mujeres. Lo más que se puede decir es que existen diferentes manifestaciones conductuales de intereses, conducta sexual, adaptación emocional, agresividad, etc. La información sobre todo esto se relaciona de alguna forma con la personalidad, no descubre el secreto de su organización integrada, de la estructura básica que es sustrato de las manifestaciones, ni siquiera de lo que Cattell llamaba rasgos originales, como contrapuesta a rasgos superficiales. Si resulta desfasado hoy definir la personalidad según la teoría de Cattell, mucho más lo es basarse en la descripción de intereses, pautas de conducta para incluir que existen diferencias de personalidad global. Los tratados actuales sobre psicología diferencial de sexos se centran más bien en el análisis de la configuración de pequeños síndromes de conducta. La perspectiva genética es más interesante que la descriptiva, sobre todo para quien esté interesado en la modificabilidad de la conducta y los factores asociados con ellas en las mujeres de diferentes edades, lo que resulta interesante, y no hacer afirmaciones del tipo de la mujer es más dependiente que el hombre, como si toda mujer por el hecho de serlo fuera dependiente. En resumen, el desarrollo de la investigación sobre la psicología diferencial de los sexos ha seguido los siguientes pasos. Afirmar la existencia de rasgos especiales sin ser constatados. Normalmente esos rasgos eran considerados de orden inferior. La motivación por demostrar que no existía inferioridad innata produjo la constatación de diferencias reales en aptitudes y posteriormente en motivaciones y personalidad. Actualmente, el interés por las diferencias se ha desplazado hacia el interés por su desarrollo en relación con la identificación con roles sexuales y hacia la interacción de ciertos rasgos de personalidad con los fenómenos de identificación de roles sexuales.